Aquí estoy de visita en casa de mi nuera, buscando un qué belleza. Lo curiosa que es ella para tener su casita, que lista la tiene. Dios la bendiga. Mi nuera me regaló esta crema Victoria's Secret. Me ha sentado bastante en la piel. Yo me la aplico en la cara, dice que es del cuerpo, pero me la apliqué en la cara y me alivió un poco el vapor del sol cuando fui a la playa. Muy buena. Gracias, mi nuera es muy buena conmigo. Gracias. Miren cómo se pone Brisa cuando yo llego, ¿eh? Y así cuando llegan los muchachos, miren qué contento, qué alegría, qué alegría, qué alegría. ¡Ay, qué alegría! ¿Qué pasó? ¿Te dejamos solo? ¿Te dejamos solo? ¿Solo te dejamos? ¿Qué pasó? Ya, miren, él ahí arriesgándose por tal de chismosear. Él no vigila que alguien le sujete el mueble, no. Ahí él está arriesgándose en ese videito por chismoso. Si se cae de ahí se puede fracturar una patica, pero puede más el chisme que la seguridad de él. Miren, ahí no hay nadie sujetando. Se subió solo y así hace a cada rato. Isa, ¿tú no tienes miedo a caerte? Lloviendo. Y así el clima aquí es tan variable. De momento hay mucho sol, mucho calor, de momento llueve, refresca. Yo pensé en salir hoy a hacerles unos videitos, pero en este tiempo así no puedo salir porque me enojo, me enfermo y es peor. Sí, porque soy alérgica, me mojo con agua y lluvia. Aunque pensándolo bien, si me mojo con agua y lluvia, a lo mejor retoño. ¿Qué ustedes piensan? ¿Salgo y me mojo? Déjame ahí en los comentarios a ver qué hago. ¿Me baño en el aguacero? Mañana sí, mañana pienso salir a hacer algunos videitos aquí en la ciudad. Y mientras yo esté aquí siempre van a recibir videitos de aquí de la ciudad donde estoy parando. Van a recibir videitos de otras ciudades que visitaré aquí en República Dominicana, de cosas que me pasan y así. Entonces, amigos, acompáñame en este video hasta el final. Bien, amigos, este videito está con un poquito de porque estoy en mi balcón. En este videito quiero contarles que mi esposo en su quehacer multifacético hoy se ha convertido en albañil y está subiendo por encima del nivel del piso unos centímetros la cocina de gas. Generalmente él es el que cocina y él es alto y termina con mucho dolor en la cervical y en la espalda. Entonces se decidió a subirlo un poquito. Ahí yo les voy a mostrar el quehacer de él y el resultado final, al final del video. También les contaré la historia mía de por qué me fui de allá de mi zona donde nací, pasé parte de mi vida, donde trabajé, donde estudié, para que me conozcan mi tierra es Puerto Padre, Las Tunas. Ahí viví con mi familia muchos años hasta que nos decidimos emigrar para La Habana.
Mi esposo manejaba un bicitaxi y lo trajo hasta La Habana. Después le haremos esa historia, que fue una travesía un poco molesta. Y le contaré el por qué nos fuimos de allá de Oriente, por qué emigramos para La Habana. No les contaré por qué vinimos para acá, para República Dominicana. Así que manténganse ahí conmigo, que les contaré, trataré de ser clara en mi narración para que ustedes lo disfruten. Aclara que eso es sin herramientas. Como sin herramientas. Sí. Tienen todas las herramientas. A picar y cortar y esas cosas es muy difícil picar, con eso no tenemos con qué cortar. Explica. ¿Por qué sin herramientas? Porque no tengo herramientas. Estoy picando a como puedo, a como en Cuba. Oiga, ayudante, ayudante Brisa, ¿qué pasó? ¿Dónde está el albañil? ¿Dónde está el albañil? Miren, allá va a buscar la pelota para que yo juegue con él. Dámela, pero no me la da. Ahora se la ofrece a mi hijo, pero tampoco se la da más, que él trata de cogerla. Trata de cogerla, la pelota. Él quiere jugar, pero no nos deja. Mira. Dame la Brisa, dame la pelota. Ahora la suelta para que yo vaya a buscar. Dámela, vamos a jugar. Y es así todos los días, por eso nadie juega con él, el pesado este. ¿Ese cable de qué? No sé. Hay uno que es conexión, es conexión. Pero el otro no sé. Voy a hacer, entonces voy a limpiar todo eso ahorita para revisar todas esas cosas. ¿Cuál es la idea ahí? Para que el churre no se meta dentro Debajo de la cocina, porque todo el polvo que entra lo mete para abajo de la cocina y imagínate. Ay, ayudante, me falta que vea acá. Hoy mi esposo amaneció con Bob el constructor, con su ayudante Brisa, ahí, con su ayudante Brisa. Me va a echar una mesetica ahí porque el fogón nuestro es muy bajito y entonces es molesto. Y recuerden que generalmente el chef de aquí es él y él es alto y le provoca mucho dolor en la cintura, en la cervical, porque es muy bajito. Y tuvo muy buena idea, muy brillante idea en hacer ese pisito, ese sobrepisito para... ¿Cómo se llama eso que vas a hacer? ¿Sobrepiso o mesetita? Un piso, meseta arriba. Una base, esto es una base. Una base para el fogón. Ah, esa sí puede ser la palabra. Ya ahí más o menos se van dando una idea de cómo va a ir quedando. Yo les voy a enseñar al final ya elaborado. A ver cómo lo hacías, a ver. ¿Te da una muestra ahí cómo lo hacías? Nada, normal. Y allá atrás, en aquella parte negra. Voy a hacer más cemento. ¿Verdad? Eso es para echarle en la junta, ¿no? Sí, cemento blanco. Está feo ese lado ahí. ¿Qué lado? La pared sucia. Sí, voy a pintar ahora. Ya tengo pintura. No, pues pinta. Claro, ya que voy a hacer el trabajo antes de envolver.
Ahora sí. Oh, qué rico se ve. Bueno, amigos, hoy les cuento que yo nací en este municipio Puerto Padre. Ahí me crié, ahí se criaron mis hijos, mi esposo. Somos oriundos de allá de Puerto Padre Las Tunas, en Cuba. Es una zona oriental muy bonita. Puerto Padre tiene playa, tiene mar, tiene malecón, un lugar muy bonito en la zona norte de la provincia de Las Tunas. Aquí en este apartamento vivimos mucho tiempo y, y por la situación que estábamos pasando no era muy buena. Estábamos pasando necesidades económicas. Mi esposo manejaba un bicitaxi, se levantaba antes de las 6 de la mañana a trabajar y regresaba a las 8, a las 10, a las 11, hasta que él lograba una meta en el día de hacer algo de dinero para comer. Generalmente vivíamos el día al día. En ese tiempo, en ese lugar se usaba mucho el pedir fiado a los vendedores. Nosotros, a pesar que mi esposo trabajaba mucho, había poco dinero en la calle, pocas personas cogían bicitaxi. Generalmente las personas que cogían bicitaxi, que es un medio de transporte allá en Cuba, que es una bicicleta en forma de triciclo, con techo, con capacidad para 2 pasajeros, y el conductor va dando pedal constantemente. Mi esposo estaba flaquito, muy delgadito, y se pasaba así como les cuento el día entero, y lo que hacía era una alquilera, que no daba para más, no daba para nada. Porque generalmente el que cogía bicitaxi era la persona que solvente, la que tenía dinero. Y es una zona de loma, las calles son de loma, agotador. Y entonces yo sufría todos los días viendo eso, viendo a mi esposo cada vez más delgadito, cada vez menos resolvíamos con ese dinero porque en realidad los productos estaban muy caros. Yo para poder tomar café tenía que pedir una hechura de café fía. Para poder tomar café tenía que comprar un poquito de azúcar, un vasito de azúcar. O sea que vivíamos al diario. Nunca tuvimos el aquel de tener cosas guardadas en el refrigerador ni nada de eso porque vivíamos al diario. Hasta un día que ya no aguantamos más. Ya no aguantamos más y mi esposo y yo nos sentamos y nos pusimos a analizar. Yo siempre desde el año 2000 quise venir a vivir a La Habana, quise irme a vivir a La Habana, porque en realidad La Habana es la capital y allí sí se vive mejorcito, mejor que allá en Oriente. Hay más consideración para la población de parte del Estado, hay más beneficios. Y entonces yo le pedí a él que por favor, que nos fuéramos para La Habana. En eso él un día amaneció, como decimos los cubanos, con el loco subido y me dijo, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Yo le dije, sí, hay una solución. Tienes que irte de aquí o tenemos que irnos de aquí para mejorar nuestra vida. Y él me dijo, no, pero que es difícil empezar de cero. Yo le dije, acuérdate de una fábula que hay que dice que para tú mejorar tienes que tirar la vaca por el abismo, ¿no? Pues así hay que hacerlo. O vendes el bicitaxi o busca la manera de llevarte. Él me dijo, no, yo no puedo vender el bicitaxi. Él no veía una forma de buscarse la vida que no fuera con el bicitaxi. Y entonces él dijo, me lo voy a llevar. Yo me quedé
Yo, pero ¿cómo te lo vas a llevar? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Sin dinero? Pues cogió y se fue. Un día me dijo, échame la ropa en una jabita. Teníamos poca ropita. Él tenía 1 o 2 muditas de ropa nada más, entonces yo cogí y se la eché en una jabita que nosotros decimos cubarse, aquí se le dice funda y así. Y se las eché, le preparé un poquito de café, una bolita de pan, sin nada adentro, y él salió para Las Tunas, que estamos lejos de Las Tunas, y estamos lejos de la capital tunera. Y entonces él cogió y arrancó. Entonces salió como a la 1 de la tarde, por ahí, desesperado. Yo le dije, no, espera para por la madrugada, te vas por la madrugada. No, no, me voy ahora mismo. Y arrancó. Y se fue. Gracias a Dios teníamos unos móviles chiquiticos. De eso, él tenía un Motorola y yo tenía otro Motorola chiquitico. Y cogió y salió. Llegó allá se fue pedaleando de Puerto Padre a Las Tunas, que es lejos. Los que son de allá de Las Tunas y de Cuba saben que es lejos. Y se fue pedaleando. Me mantenía en comunicación con él. Y entonces llegó a La Caldosa, un lugar que le dicen allá La Caldosa, que es donde pasan las rastras, los camiones, las guaguas de turismo, las guaguas de otro tipo. Y llegó allá cansado, y me lo imagino agotado, está delgadito. Y ese día ni había almorzado, no había hecho almuerzo porque no había. Y se fue. Llegó allá a La Caldosa y por la madrugada tuvo la dicha, la suerte. Y Dios lo ayudó, gracias a Dios, 1000 veces por eso. Que un rastrero, o sea, un chofer de rastra paró y él le habló. Le dijo, pero muchacho, tú estás loco, ¿cómo tú te vas a ir para La Habana con un visitaxi? Y lo ayudaron unos hombres que habían allí y el rastrero lo montó. Le dijo, mira, yo nada más te puedo llevar hasta la Vía Blanca, creo, Vía Blanca, que es la avenida principal de allá de La Habana. Y le aseguró el visitaxi y él se montó en el visitaxi. Y así fue como llegó hasta allá. Gracias a Dios, Dios puso ese hombre en el camino de mi esposo. Y mi esposo dice que él le dijo, no, no, después le voy a decir a mi esposo que se anime a hacer la historia de eso, que no fue fácil. Yo lo estoy contando fácil, pero no fue fácil. Y dice que él le dijo que él le hacía falta llegar a La Habana con ese visitaxi, pero que no tenía dinero para pagarle. Y le contó, ve, que se iba porque estaba obstinado de pasar trabajo allá, que le hizo la historia. Mientras el camionero ahí tomaba algo, comía algo. Y logró que el hombre se condoliera de su situación y lo montó y lo llevó para La Habana. Cuando llegó allá, donde lo dejó de eso, no sabía cómo llegar. Él nada más salió con la dirección en un papelito de mi hermana, la casa de mi hermana, que vive en Playa. Y bueno, el chofer lo dejó ahí y dice que él no sabía ni para dónde coger. Cuando se bajó allá, no sabía para dónde coger y entonces cogió y empezó a preguntar y la gente fue guiándolo y él manejando el visitante. Imagínense ustedes que él manejó en la avenida esa que son rápidas en La Habana y él no sabía que no podía hacer eso. Pero bueno, él lo manejó, nadie lo paró, llegó a casa de mi hermana por la noche. O sea que se pasó todo el día dando pedal y llegó por la noche a casa de mi hermana. Mi hermana me cuenta que llegó tembloroso, frío, nervioso.
nervioso porque no había comido nada, cansado. Ella enseguida le dijo, báñate que te voy a hacer algo de comer. Ya yo había hablado con mi hermana, ya yo le había dicho que él iba para allá, cómo iba, y ya mi hermana le había hecho una comidita y le había dejado ahí. Bueno, él se bañó y dice mi hermana que le dio una lástima ver cómo llegó, tan flaquito que estaba. Bueno, ahí él hizo, se pasó un mes ahí en casa de mi hermana, pero él es muy matraquilloso, no quiso, le dijo a mi hermana que allá mi cuñado lo encaminó, mi cuñado le dijo más o menos dónde podía hacer piquera para manejar bicitaxi, cómo se podía ganar la vida y así. Entonces, viviendo en casa de mi hermana, empezó a tirar pasajes allá en playa. Él tiene los papeles. Ah, porque el camionero le dijo, ese triciclo es tuyo. Le dijo, sí. Y él le enseñó los papeles de propiedad, que él tenía propiedad. Y entonces, así pasó un mes él ahí en casa de mi hermana, tirando pasajes, ahorró un poquito, conoció personas y le alquilaron. Le alquilaron una habitación que dice que era de 2 metros con 2 metros. 2 metros de ancho con 2 metros de largo, con un camastro y más nada. Y un ventilador. No, yo creo que ni ventilador. El ventilador lo compró él después. Y así él se fue, empezó a luchar, a trabajar, pero ya era distinto, ya sacaba más dinero. Y empezó a mandarme dinero. Y así fuimos mejorando allá. Entonces después yo, como al mes, mi hijo mayor, yo le dije a mi hijo mayor igual estaba obstinado, graduado de ingeniero frustrado. Siempre trabajó desde que se graduó, pero no le gustaba porque no era su perfil. Y entonces un día le dije, papi, coge y prepárate que te vas para La Habana con mi esposo. Ahí preparamos condiciones, sacamos pasaje y se fue mi hijo mayor atrás para La Habana. Allá consiguió trabajo y después ahí vivían en ese camastro dormían los dos. Dice que hacía un frío terrible. Después yo lo voy a animar a ellos para que hagan la historia. Y entonces ahí se mantuvieron ellos hasta el mes siguiente que embullé a mi otro hijo, que tenía un trabajito más o menos, él lo daba mejor y le daba estímulos y así. Entonces le dije a mi hijo más chiquito, ¿tú quieres irte también para allá? Debes irte, acompañar a tu hermano y a tu papá. Y él me dijo, sí, yo me quiero ir. Ahí coordinamos con mi esposo y se fue también al mes siguiente para La Habana. Ahí se mantuvieron los tres durmiendo en el camastro ese, trabajando, porque imagínense, empezaban a conseguir trabajo. Ya el mayor estaba trabajando en La Habana y entonces le consiguió al más chiquito para que trabajara también así, el mayor se fue a vivir aparte y el chiquito y el papá se quedaron en la habitación esa, después le cambiaron esa habitación pequeña por una un poquito más grande, igual en las mismas condiciones, una cama, pero ya ahí dice mi esposo que hacía un frío, que en La Habana en ese tiempo hacía unos fríos terribles. Y entonces cogieron y ya empezaron a trabajar los tres, y ahí los tres el mayor empezó a ayudar a mi esposo, mi hijo más chiquito empezó a ayudar a mi esposo en lo que era el dinero, la comida, y empezaron a mejorar. Hasta que ya como a los meses, sí,
A los meses fue que me dijeron, ¿cuándo tú vas a venir? Yo estaba trabajando en ese tiempo en el hospital. Y ahí yo estaba estudiando. Yo les dije que hasta que yo no me hiciera licenciada, yo no me iba a ir de Puerto Padre. Y ahí en la Facultad de Ciencias Médicas me gradué, hice mi licenciatura en gestión documental y así ahí me gradué. Apenas me gradué le dije, ya, voy para allá. Mientras ellos me mandaban dinero, me mandaban cajas de comida, me ayudaban bastante. Ellos nunca me dejaron, mi esposo nunca me dejó abandonada. Y entonces cogimos y preparamos condiciones para yo irme. Mi esposo vino, o sea, fue a Puerto Padre y me buscó. Vinimos para La Habana, ya mi esposo había conocido unas personas que le alquilaron una casita en Marianao. Mi esposo trabajaba en La Lisa, entonces se mudó para Marianao. En Marianao nos alquilaron una casita. Y esto, mi hijo mayor consiguió una habitación, 2 habitaciones, con cocina y refrigerador y cama en el cerro, y allá nos alquilamos por un tiempo. Ya cuando nos dijeron que necesitaban las habitaciones, los dueños, eso, nos fuimos, buscaba, mi esposo entonces consiguió alquiler en Marianao, nos fuimos para Marianao. Allá nos alquilaron una casita pequeña, de lo más bonita, a un precio bueno. Y como trabajaban los tres, entre los tres pagaban, y entonces yo cogí, y yo recuerdo que cuando me fui para La Habana, cuando llego allá, la primera noticia que recibo por la mañana es que Fidel se había muerto. El mismo día que Fidel murió, yo me mudé para La Habana. Bueno, pues les sigo contando. Entonces, ya alquilo en Marianao. En Marianao empezamos a hacer nuestras vidas. Mi esposo seguía trabajando visitaxi en La Lisa porque ya tenía su clientela hecha. Mis hijos seguían trabajando en la... Y me di a la tarea de salir yo a conseguir trabajo. Recuerdo que yo iba por la calle y una señora por la calle con una bata de asistente de salud, una bata blanca, y voy conversando con ella y le digo, ay, yo voy a salir, ando consiguiendo trabajo. Y ella me dijo, ¿y qué tú eres? Digo, no, yo soy licenciada en esto, así, así. Y le explico y ella me dice, pues vamos para mi policlínico, que ahí vas a conseguir. ¿Qué hace falta? Y me fui para allá y efectivamente conseguí trabajo como bibliotecaria. Y ahí me mantuve hasta la entrada de la pandemia. Un colectivo maravilloso, unas personas maravillosas, una jefa buenísima. Y ya ahí me pasé todo el tiempo unos compañeros y unas compañeras maravillosos en el Policlínico 27 de noviembre de Marianao. Les mando un saludo desde aquí, son maravillosos todos. Y entonces ahí conseguí trabajo. Claro, cuando llegué me hicieron, una amiga nuestra nos hizo, o mejor dicho, una amiga de mi esposo nos hizo, la señora que le tenía alquilado a mi esposo, me sirvió como, me ayudó a hacer una transitoria, que es lo que se hace allá en Cuba cuando tú no tienes la dirección de donde tú vives. Me hizo una transitoria y esa transitoria me permitió trabajar en La Habana. Y así cogí y empecé a trabajar en el policlínico. Ya estábamos ahí asentados, mis hijos en la emisora, mi esposo seguía manejando visitaxi, hasta que mis hijos lograron hacer un proyecto, hicieron un proyecto de lo más lindo, se lo compraron y lograron comprarse su motico cada uno, una motico eléctrica, esa que en Cuba le decimos motorina. Son motos eléctricas pequeñitas, pero bueno, les servía para moverse. Y ya ahí empezó a mejorar nuestra vida.
no pasamos pasamos necesidades como todo el pueblo cubano, no teníamos en abundancia, pero no nos estábamos muriendo de hambre como allá en Oriente. Y les surge un proyecto a mis hijos de trabajo aquí en República Dominicana y ellos vienen, se quedan acá trabajando en un contrato de trabajo y nos invitan y nos traen. Y así fue como paramos aquí. Porque yo antes de venir para acá, yo me hice unas amistades, esas amistades me alquilaron más cerca de mi trabajo, una casita que es la que dejé allá en Cuba con a mi nombre, que se la dejé a mi hermana y su familia. Ahí yo logré muchas cosas, logré poner la dirección de mi esposo, la dirección de mi hermana, la dirección mía, ahí en la casita, logré legalizar la casita, pequeñita, pero la logré legalizar. Logré, o sea, mi esposo en vez ya de tener el visitaxi, vendió el visitaxi y empezó a manejar la moto de mi hijo más chiquito. Empezó a manejar la moto, a tirar pasajes y fuimos mejorando hasta el año 2023 que decidimos venir a República Dominicana a ver cómo es, si nos gusta, si nos conviene, porque en realidad tampoco es emigrar por emigrar, sino hay que ver si las condiciones son buenas, si te acompañan, si es para mejorar, si esto, si lo otro. Y así estamos hoy aquí. Hoy estamos aquí con nuestros hijos, esperando que nos vaya bien. Y sí hemos avanzado súper bien. Yo les muestro aquí el apartamento donde nosotros vivíamos en un 5.º piso, allá en el reparto La Micro, en Puerto Padre. Ahí arribita, ese que está señalado con el círculo rojo, ese era mi apartamento por años. Se ve deteriorado y a mí me da una cosa así cada vez que lo veo. Está feíto, pero era mi casa. Y así, amigos, nosotros hemos pasado, como dice Juan Luis Guerra, Ñágaras en bicicleta. Nosotros hemos pasado trabajo hasta que decidimos emigrar para La Habana. En La Habana fue que nuestra vida mejoró, gracias a Dios, que nos guió. Yo conseguí trabajo enseguida, mi esposo siguió en su trabajo y mis hijos siguieron trabajando. Y nuestra suerte cambió totalmente. Y por eso le doy gracias a Dios y a todas esas personas que nos ayudaron en el camino. Empezando desde el rastrero hasta la señora amiga de nosotros, que después se hizo amiga mía, la amiga de nosotros que nos hizo el cambio de dirección o nos permitió vivir legal haciéndonos una transitoria, que es como se llama allá. Y entonces, mis amigos, así, esa ha sido nuestra vida. Así es como nos hemos ido de Oriente para Occidente y de Occidente allende los mares. Así es. Y así aquí es donde vengo a conectarme, crear mi canal, tratar de ser amiga de todos ustedes, contarles parte de nuestra historia, porque déjenme decirles que cada cubano que ustedes ven fuera de su país y dentro, tenemos una historia triste, una historia de desencanto, de desengaño, de miseria, de necesidad. Todos. No hay bueno, a no ser los hijos de los dirigentes, a no ser los que viven, que la familia les manda desde Estados Unidos, desde otros países, dólares, que le mandan dólares. Los de a pie como nosotros, los que vivíamos caminando y machacados, como decimos nosotros, tenemos una historia triste
y tenemos una historia de escasez y necesidades y mucha pobreza. Así que les agradezco mucho que estén ahí mirando mi video. Recuerden suscribirse a mi canal Reina Mida para que me ayuden un montón. Denme like, coméntenme qué piensan de mi video, de mi historia. Y tengan un bonito día, que Dios me los acompañe y les dé un día hermoso. Bendiciones. Y recuerden siempre que los amo. Chao, chao. Después de contarles mi historia, aquí les comparto un chin de café, un buchito de café que me trajeron aquí a mi habitación. Qué olor. Es verdad que no hay como el café Santo Domingo, ¿verdad? Qué rico está. Ay, qué aroma.